Génesis Dávila defiende Venezuela y un mundo sin mordaza. Honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hoy, en este último periodo de sesiones del 2019, hablamos en nombre de las víctimas de violaciones de derechos humanos que a manos de funcionarios de los órganos de seguridad del Estado, fueron sometidas a fuertes actos de represión, que en muchas ocasiones terminaron convirtiéndose en torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y en otras ocasiones incluso acabaron con su propia vida, por atreverse a alzar la voz en contra del régimen que ha desarrollado y ejecutado esta política de terror en mi país, Venezuela. Hoy, con nuestra región convulsionada, es importante recalcar que lo que comenzó en Venezuela con el debilitamiento de las instituciones democráticas, luego avanzó a graves violaciones de derechos humanos, que terminaron escalando hacia los peores crímenes, los crímenes de lesa humanidad, crímenes que no son aislados, sino que se cometen de forma generalizada y sistemática en contra de la población civil. Así las cosas, de acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, casi todos los detenidos por razones políticas en Venezuela han sido sometidos a alguna forma de maltrato, ascendente en la mayoría de los casos a tortura. En este sentido, el Ministerio Público reportó 72 denuncias de torturas relacionadas a 174 detenciones en el contexto de las manifestaciones entre 2017 y 2019. Sin embargo, en el mismo contexto y para el mismo periodo, el Foro Penal reportó al menos 412 casos de tortura. Como podemos ver en el gráfico que se va a proyectar, es importante entender que esta discrepancia no nos puede distraer, pues si no nos enfocamos en las cifras de tortura reportadas por el Foro Penal, sino tan solo en las cifras de torturas reportadas por el Ministerio Público, y entendemos que de 174 detenciones registradas por ellos, en 72 casos se cometió tortura, esto nos lleva a que al menos 4 de cada 10 personas detenidas son torturadas en Venezuela. Además, para quienes pudieran pensar que la situación en Venezuela en estos momentos se ha calmado o que la tortura fue exclusiva de las protestas del 2017, los invito a mirar el siguiente gráfico en donde se muestra que fue en el 2017 cuando la tortura se instauró como una política de Estado, pero que ha prevalecido hasta el día de hoy, pues se registra un total de al menos 186 casos de tortura en el 2017, 112 en el 2018 y 114 en el 2019, según las cifras del Foro Penal. Asimismo, como se reportó, esto no solo obedece a violaciones de derechos humanos, sino a crímenes de lesa humanidad, porque se tratan de patrones identificados. Patrones en donde el acto de tortura comienza a partir del momento de la detención. En los casos que hemos registrado y cuyas peticiones se encuentran a la mano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se reporta claramente que desde el momento de la detención comienzan los maltratos y esto va escalando hasta convertirse en tortura. Una de las historias más dolorosas que hemos visto ha sido la de 15 jóvenes en el estado Táchira que permanecieron más de 15 días en una perrera. En una perrera es en la parte de atrás de un camión que sirve para hacer redadas y recoger a las personas. Esto fue el lugar de detención de 15 jóvenes del estado Táchira, a quienes durante todos los días se le tiraban bombas lacrimógenas al menos 3 veces al día. Se les obligaba a orinar en envases y en bolsas, al igual que defecar, y después sus heces y sus orinas eran lanzadas a ellos por los propios funcionarios de seguridad. El testimonio del joven Gabriel Bolaños, quien hoy se encuentra en el exilio por miedo a mayores represalias, señala: nunca voy a diferenciar cuál fue la peor tortura. Si en las tardes, cuando el calor era insoportable y nos tiraban bombas lacrimógenas por acción
del sargento Barón en el estado Táchira, quien se mostraba feliz, riéndose mientras nos hacían estas cosas, o cuando nos encontrábamos en la perrera sofocándonos, asfixiados por falta de oxígeno, ahogados por el gas lacrimógeno y siendo rociados con agua para que el químico nos penetrara. No sé si este era el peor momento o cuando en las noches no podía dormir y comenzaba a tener alucinaciones de que llegaba a mi casa y mi madre me recibía. Asimismo, se ha registrado que esto no solamente ha sucedido en el marco de las protestas y de quienes han decidido que a través de la protesta se puede disentir. Esto también se ha mostrado respecto a militares que se han alzado en contra del gobierno. Un caso registrado fue el de Luis Alexander Vandré Figuero, documentado por el Foro Penal. En su testimonio se desprende: en la Dirección de Contrainteligencia Militar en Boleíta fue en donde me aislaron en un cuarto oscuro. Me aplicaron las peores torturas. Me guindaron de los brazos con una cadena. Fui golpeado con un bate. Me aplicaron asfixias con una bolsa. Me aplicaron corriente, patadas, no sé cuántas veces. Me sacaron inconsciente del cuarto. Me defequé 4 veces y me obligaron a comer mis heces fecales. Imposible no vomitar. Me dieron múltiples patadas en mis testículos, todo por 5 días continuos, y me decían que además tenían a mis hijos y a toda mi familia. En todo caso, en Venezuela, la tortura es un delito de acción pública. Como delito de acción pública debe ser investigado de oficio por el Estado, es decir, no se requiere de la denuncia de la víctima u otro particular. Todo funcionario que tenga conocimiento de un hecho de tortura o de un trato cruel debe denunciarlo de inmediato para que el Ministerio Público comience la investigación del mismo. En el caso, por ejemplo, de Gabriel Bolaños, quien identificó con nombre y apellido, no solamente al que perpetraba los hechos, sino al que lo ordenaba, este caso no ha sido investigado y esta persona se mantiene en el mismo lugar replicando los mismos actos.